Buenos días a todos. En nombre de la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión y la Dirección de Investigación, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia en esta tercera conferencia del ciclo I+D 2026. Saludamos a los expositores, investigadores, estudiantes y público en general que hoy nos acompaña. El día de hoy le vamos a dar inicio a nuestra tercera conferencia del ciclo I+D 2026, en el cual se abordarán aspectos como desarrollo y evaluación de biocompuestos, de arcilla para impresión 3D, incorporación de aditivos biobasados y residuos orgánicos, e innovación tecnológica, economía circular y sostenibilidad en aplicaciones de la manufactura aditiva. Nuestra primera expositora es ingeniera mecánica por la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente es estudiante de la maestría científica de la ingeniería mecánica. Tiene experiencia como asistente de investigación y su trabajo se enfoca en manufactura aditiva aplicada a la construcción sostenible, especialmente en arcilla, materiales cementicios y cerámicos. Ha participado en proyectos financiados por la CONACYT, congresos científicos, actividades de divulgación y mentorías, y cuenta con publicaciones en revistas indexadas. A continuación, la ingeniera Melanie Nicole Medina Pérez, con su conferencia Arcilla, Fibras y Diseño hacia biocompuestos impresos para una nueva materialidad regenerativa. Adelante, ingeniera Melanie. Hola, buenos días a todos. ¿Se ve bien la presentación? Sí se puede ver y se le escucha correctamente. Ok. Eh, Primero que nada, buenos días a todos. Mi nombre es Melanie Medina. Como dijeron, soy estudiante de la maestría en Ciencia e Ingeniería Mecánica y en este momento estaré hablando sobre lo que es la arcilla, fibras y diseño hacia biocompuestos impresos para una nueva materialidad regenerativa. Como generalidades, mi línea de investigación se basa más que nada en materiales y manufactura, en un aspecto de tecnología de innovación, y mi asesora es la doctora María de los Ángeles Ortega, en un grupo de investigación de diseños, manufactura y materiales, mejor conocido como DM+M. Antes de seguir en esta presentación, tengo que mencionar algunos conceptos claves que estaré mencionando a lo largo de ella. Más que nada, ¿qué es la arcilla para nosotros? La arcilla es uno de los materiales más antiguos de la historia humana, donde se ha podido hacer vasijas, bloques, construcciones. Entonces, en esta presentación, la arcilla es la matriz principal del biocompuesto que vamos a estar usando en esta parte. Ya sabemos que es un material natural inorgánico que al agregarle agua se vuelve es maleable, pues. Entonces, desde un punto de vista reológico, la arcilla se puede comportar como un fluido o un coloide no newtoniano con comportamiento tisotrópico. ¿Esto qué significa? Que cuando recibe el esfuerzo a la hora de hacer en impresión 3D, esta puede fluir correctamente en la boquilla de la impresora y puede mantener su forma y su consistencia a la hora de ser depositada en la geometría deseada. Ahora, al agregarle agua es un punto crítico en esta parte del material, ya que si se le agrega abundante agua al material, esta puede que a la hora de la impresión eh, se colapse la pieza, y si se le agrega poca agua, esta puede obstruir. Este punto es muy importante, ya que al trabajar con arcilla, esto llega a pasar mucho porque se seca de a veces rápido, a veces muy lento, entonces también hay que ver cómo ésta se adhiere entre capas. Entonces, ¿dónde se consigue este tipo de arcilla? Naturalmente se consigue en lo que son las casas de arriera, que son como la tierra más profunda de esta. Pero originalmente estamos trabajando son con arcillas comerciales como la que nos brinda Artec. Como otro concepto clave está los materiales biobasados y un diseño bioinspirado. Como un material biobasado son las de origen natural. Puede ser tanto vegetal, animal o residual. Las de origen vegetal pueden ser todo lo que encontramos en la naturaleza, como semillas, maderas y raíces. Un claro ejemplo de estas son las casas de quincha que se ven en el interior, que son a base de barro y paja.
También están los biomateriales de origen animal, que corresponde a toda la parte animal, cáscaras, que diga, conchas, huevos, plumas, todo lo que provenga de la parte animal. Y los residuales, más que nada, se transforman en lo que uno mismo desecha como persona y queremos darle una segunda vida a esta. Así que esta presentación más que nada es hablar sobre una matriz principal, que es la arcilla, con un compuesto agregado de manera residual, que puede ser tanto cáscara de huevo, micelio, café, entre otras. También tenemos los diseños bioinspirados, que son los que imitan a los que están en la naturaleza, como estructura tipo colmena, patrones fracciales o un triple mínimo de superficie, que son por lo menos estructuras matemáticas. Entonces, un claro ejemplo de un diseño bioinspirado, es la de la autora Kovaleva, que ella se inspira en la estructura molecular del hueso. Sabemos que el hueso no es un material completamente rígido o macizo. Entonces, lo que hace ella es que trata de imitar esta porosidad, porque nos ayuda a usar menos material, pero que tenga buenas propiedad mecánica en la parte de la carga. Entonces, es poco material con buena resistencia. Entonces, uniendo estos dos conceptos, esto es lo que vamos a estar viendo en la presentación. Ahora, la pregunta clave aquí es, ¿puede la arcilla convertirse en un material sostenible para impresión 3D, o estas combinaciones pueden convertirse en un material bueno? La respuesta es sí. Esto nos ayuda a lo que es la manufactura aditiva, que es un proceso de fabricación que va capa por capa a partir de un modelo digital que hayamos hecho en un software tipo Fusion 360, Inventor y otros. A diferencia de otros procesos, no se remueve el material aquí, sino que se deposita únicamente donde se necesita. Por eso la manufactura aditiva no solo se analiza como una tecnología, sino que también depende de un proceso de fabricación donde, como había mencionado, si la mezcla funciona para extruirse, el comportamiento que hay entre ella cuando se hace la pieza y en el secado. Ahora, como acabo de mencionar, el reto principal aquí es que lograr que la mezcla fluya en la boquilla de la impresora, se deposite y conserve su forma hasta el final. Ahora, la manufactura aditiva nos ayuda a fabricar piezas de forma rápida, económica y eficiente. ¿Por qué decimos que económica? Porque al hacerlo de forma manual, estamos desperdiciando mucho material a la hora de hacerlo así, y con impresión 3D solamente se hace la mezcla, se deposita en un tanque y solamente hacer la mezcla con los lineamientos que uno les da en el software. La bioeconomía busca transformar también recursos naturales y biológicos en lo que son productos de valor agregado, reduciendo lo que son la dependencia de materiales convencionales que han venido contaminando desde años la parte ambiental, como lo son las partes de cemento, la parte de concreto y entre otros, donde se pueden promover modelos más sostenibles. En Panamá esto es muy relevante, ya que sabemos que tenemos una gran biodiversidad de recursos naturales, subproductos orgánicos que podrían aprovecharse de manera eficiente con estas tecnologías. Ahora, ¿qué impactan estos desarrollos? ¿Qué impactan? Impactan en los planes globales de la ODS 8, 9, 12 y 13. En términos prácticos, diciendo esto, el aporte esperado es generar una base experimental para desarrollar materiales sostenibles, reducir también los residuos que generamos diariamente y abrir posibilidades a futuras aplicaciones no estructurales o diseños arquitectónicos que puedan funcionar tanto en la naturaleza como en proyectos de restauración. Ahora, ¿esto basta para que el proceso sea sostenible? La verdad, no, ya que a usar impresión 3D para un proceso sea sostenible también depende de la mezcla, depende del material primo que se utilice. Pero si el material usado sigue siendo de alto impacto, el beneficio ambiental se reduce también, porque, como acabo de decir, eh, como se ve en la imagen, solamente se imprime donde uno le hace el mecanismo de geometría en una de estas aplicaciones o software, buscando
y combinarlo con esto, con los aditivos naturales, esto genera que la mezcla sea mucho más grande y no dependemos tanto de dónde se van a depositar estos desperdicios. Como había mencionado, la cáscara de huevo, café, entre otros. Así buscamos evaluar si estos biocompuestos pueden servir para procesos mediante impresión 3D y servir como base de futuras aplicaciones sostenibles, como había mencionado. ¿Cuál es la problemática de la investigación? Después de revisar la literatura de manera sistemática, se identifica que hay una limitación importante en la parte de datos, ya que los datos que se encuentran en la literatura son muy escasos o a veces inexistentes. Y el problema no está solo seleccionar el material natural y combinarlo, sino también entender en qué puede afectar esto en la mezcla y en estos 4 aspectos, tanto composición, impermeabilidad, estabilidad dimensional y propiedades física y mecánica. Así que esto también tiene que estar integrado en esta problemática. Como pregunta de investigación, tenemos cómo pueden influir estos aditivos naturales en la imprimabilidad, estabilidad dimensional y desempeño de biocompuestos de arcilla fabricados por manufactura aditiva. Esta pregunta nace directamente de la problemática que vimos. No se trata solamente de agregar materiales, como dije, sino también de entender el proceso en conjunto que genera esto. Por eso la investigación más que nada se enfoca en 3 aspectos. Primero, si la mezcla puede imprimirse. También, segundo, si se conserva en su forma del secado o qué diferencias tiene desde la impresión hasta el secado. Y tercero, cómo cambia su comportamiento físico y mecánico a la hora de hacerle las pruebas mecánicas. Como objetivo general, sería evaluar el desarrollo de biocompuestos de arcilla reforzada mediante manufactura aditiva para impulsar la economía biobasada en Panamá. Como objetivos específicos sería evaluar los refuerzos naturales viendo su viabilidad en las aplicaciones estructurales y funcionales, analizar los factores clave de sostenibilidad, donde se puedan evaluar su impacto de circularidad y aporte en la economía biobasada. También desarrollar estrategias de diseño, donde se puedan considerar algunas mejoras mecánicas, desempeño y viabilidad tecnológica y comercial. Esta última se basa más que nada en los datos que se vayan a recolectar con lo que hayamos en los datos que nos den cuando se hagan las pruebas. Como metodología general tenemos esta primera parte que, como había dicho, era la revisión sistemática de la literatura, donde se trataban de buscar cierto tipo de datos para la recolección, tanto cualitativos como cuantitativos. ¿Cuáles serían estos tipos de datos? Pues sería desempeño mecánico, criterios de desempeño, identificar algunos biomateriales que ya se hayan estudiado para después hacer un análisis multicriterio para ver qué materiales eran candidatos hasta el momento. Después hacer un diseño paramétrico de geometrías adaptables. En este caso, lo que hicimos fue una geometría prismática de 140 milímetros por 40 milímetros de ancho y 40 milímetros de alto. Más adelante van a ver una de las impresiones para que se vea bien esta parte de cuál era el diseño, que son tipo probetas para hacerle después los ensayos mecánicos. Como segunda parte de la metodología, se preparan las formulaciones donde se van a escoger de 2 a 3 soluciones candidatas para hacer este tipo de mezcla, teniendo en cuenta de que, como había mencionado, tiene que pasar estos 4 aspectos de impermeabilidad, cohesión entre capas y que la pieza mantenga su forma y no se colapse. Fabricar las probetas, como había mencionado, y para después hacerle las pruebas de flexión y compresión, edificabilidad e imprimabilidad, biodegradabilidad, y faltó la de absorción y la de SEM, que es se ve la estructura de manera microscópica cuando se hacen las pruebas. Ahora, en esta parte de las pruebas, hay que tener en cuenta que la manufactura aditiva no está normada. Lo único que está normado es la cerámica, así que vamos a basarnos en la CTM C67, que es la de la cerámica, pero la manufactura como tal, hemos tenido que buscar en la literatura cómo se hacen estos procesos de pruebas, ya que no sabemos con ciencia cierta cuál sería la mejor.
También haremos un análisis de ciclo de vida donde se evaluará el impacto ambiental que tenga esto. Primero que nada, como dije, se revisó una literatura. El primer caso de estudio, más que nada, fue la de la arcilla y micelio, donde se pudieron relacionar algunas palabras claves como cerámica, arcilla, biomateriales, impresión 3D. Las principales líneas que están aquí son las de manufactura aditiva, la de biológica, que es la parte azul. El amarillo son los desarrollos sostenibles que hay. Entonces, lo importante de destacar en esta parte es que la literatura muestra un interés creciente en este tipo de investigación, pero como había mencionado, todavía hay reportes inexistentes o hay evaluaciones que se han dado que todavía no hay un aspecto claro de los pasos a seguir o mezclas correctas o malas. Solamente reportan datos y los que hicieron. Así que eventualmente, viendo este panorama, hay que empezar a generar datos que nos ayuden a aportar más a la literatura y saber qué puede pasar en un futuro, porque como había mencionado, no se está planeando se está planeando a que sea a gran escala, pero hasta el momento solamente ha quedado en laboratorios para empezar a generar datos para después escalarlo. Lo vamos a ver más adelante en el estado del arte. Como vista general del proyecto, tenemos que la parte exploratoria abarca un 30% de la investigación, como dije, la búsqueda de datos, eh, ver qué se ha hecho, qué no se ha hecho. La parte experimental es hacer toda la parte manual de lo que son las mezclas, formulaciones, qué pasaría con la impresora. Y el análisis de propiedades sería los parámetros que generan esto cuando nos entreguen los datos que hayan generado las probetas, por decirlo así. Bueno, empezando con el estado del arte, sabemos que el sector arquitectónico de construcción genera más de un 40% de los residuos sólidos emitidos globalmente. Esto aquí también nos ayudó a identificar cuáles eran los materiales que se estaban estudiando, por lo menos la arcilla, el micelio, residuos orgánicos de café. Estos materiales se estudian porque pueden reducir tanto el impacto frente a materiales tradicionales, pero sin embargo la literatura muestra que su aplicación depende de todo el proceso de formulación, impermeabilidad y las propiedades mecánicas finales de cada una de estas. En la parte del micelio, un momentito, en la parte del micelio aquí vemos que hay un crecimiento del hongo. Más que nada el micelio, se me había olvidado explicarle, es un hongo, pero no es el hongo como tal, sino que empieza desde las raíces. Entonces en este puede haber un crecimiento, una población donde se pueda expandir la impresión. También aquí vemos los residuos de café que se han impreso y algunas de arcilla. Aquí estas alternativas presentan un gran potencial sostenible, pero requieren una optimización en mezcla, proceso e impermeabilidad, ya que he dicho que en la literatura esto es muy escaso. Como segunda parte del estado del arte, podemos decir que ya existen algunos prototipos construidos en impresión 3D, como vemos en las figuras A y B, y también como con biomateriales, que es la C, que también es con micelio. Los principales retos están en escalar, como había dicho, estos procesos para estandarizar lo que son mezclas, características y comportamiento mecánico de cada una de estas, y lograr que estos materiales se puedan integrar a tecnologías constructivas actuales. Como había dicho, todavía sigue habiendo poca información sobre lo que es el modelado, predicción de comportamiento también, especialmente cuando se trabaja con arcillas o aditivos naturales y ahora combinados mucho más. Así que esta brecha justifica la necesidad de generar datos experimentales sobre lo que son los biocompuestos de arcillas con aditivos naturales. Al revisar la literatura, sabemos que se identificaron ciertos tipos de carencias. En muchos estudios falta información completa sobre qué propiedades mecánicas, cómo es su comportamiento horológico, las composiciones, condiciones de procesamiento, también las condiciones en las que se van a hacer las pruebas, muchas carencias. Entonces, por eso surge
la necesidad de construir una metodología de diseño que relacione estos 5 aspectos: la composición y procesabilidad del material, propiedades mecánicas, geometrías del material y la pieza y condiciones ambientales. Teniendo esto en cuenta, tenemos 3 principales enfoques aquí: el desempeño mecánico, viabilidad económica y sostenibilidad. Ahora aquí también se tenía un problema. ¿Cómo hacemos que estos 3 enfoques podamos verlo de una manera global para hacer este tipo de comparativa, para ver qué materiales hay y qué resultado nos puede brindar? Para esto existe el análisis multicriterio, donde se hizo un análisis multicriterio de 3 tipos de métodos, que fue el FUSY-HP, el COPRAS y el VICOR. Aquí en análisis multicriterio, más que nada se plantea para la persona qué es lo más importante que uno necesita y uno lo va escalonando. Tipo, para mí es más importante que resista cierto tipo de cargas, las emisiones por segundo, y de tercero, más que nada, el costo. Así que esto lo vamos jerarquizando hasta llegar a un punto de compararlas las 3 al mismo tiempo, ya que esto permite evaluar lo que son alternativas cuando no existe un solo criterio como lo tenemos en estos momentos para decidir qué es mejor. Usar 3 métodos también ayuda a observar qué pasaba en cada uno y no depender demasiado de las normalizaciones de cada método o de cada peso que se le daba a cada uno. Entonces aquí eh, algunos de los materiales que se encontraron en la literatura fueron el cemento a base de magnesia, cemento más biochar, geopolímeros y micelio, donde los resultados muestran que la clasificación de estos materiales cambia según el método multicriterio que se ha aplicado. Esto evidencia que no debe seleccionarse como una alternativa única de cada método. Cada método tiene su normalización, como había dicho. Por ello, en análisis multicriterios, más que nada se utiliza como una herramienta de orientación para identificar algunas familias que se han estudiado, ver su potencial y fabricación en la parte de manufactura aditiva. Eh, Como resultado, el mejor que nos ha dado ha sido el de geopolímero, que es uno eh, de los más normales aquí. Entonces, en nuestro caso, tuvo un desempeño global mejor, y entonces la que nosotros escogimos fue la del micelio, que considera como un relevante por su origen biológico. Y como habíamos dicho desde un principio, tratábamos de tener que esta parte del proyecto sea lo más sostenible posible hasta cierto punto. Así que de aquí pasamos a que esto es suficiente para generar un modelo, hacer un análisis multicriterio. Claramente no. También necesitamos eh, un desempeño final de la pieza impresa. No depende tanto que dependa del material, también los parámetros del proceso, propiedades de la pieza, tanto en fresca y endurecida. Para los parámetros del proceso, esto es muy importante para el área de la impresora. Saber la altura de capa, porque si la altura de capa es muy baja, puede que arrastre el material que ya está impreso. La velocidad de impresión también es muy importante, porque si se imprime muy rápido, no das chance a las capas inferiores a secarse, y esto hace que la pieza misma colapse. La fuerza de extrusión, también tuve mucho problema a la hora de la fuerza, porque también depende de la cantidad de agua que se le echa a las mezclas, las temperaturas, el diseño de la mezcla y la orientación de la impresión. En las propiedades de la mezcla, de la pieza, en mezcla fresca tenemos reología, extruibilidad y edificabilidad, que es muy importante. En la mezcla endurecida tenemos la parte de resistencia a la compresión, flexión, porosidad y durabilidad. También en la mezcla endurecida se ve el comportamiento de la intercapa, que es la unión entre las capas, pero en este punto no vamos a ver estas, solamente vamos a ver las que están aquí arriba. Para anticipar si una mezcla es imprimible, tenemos que considerar algunos métodos o modelados de unos autores. Tipo, en el comportamiento viscoplástico tenemos el modelo de Herschel-Buckley, que nos ayuda a describir cómo fluye la arcilla bajo esfuerzo. También se consideran criterios de estabilidad,
como el del comportamiento de elastoplástico de Moore-Coulomb, que permite relacionar tanto la cohesión, el esfuerzo y la posible falla del material. Estos modelos nos ayudan también a interpretar lo que es la impermeabilidad y la edificabilidad de la mezcla, aunque la validación principal de todo esto se hace cuando se hacen las pruebas. En la parte de la edificabilidad, la capacidad de la mezcla más que nada, es la capacidad de la mezcla de aguantar o soportar entre capas el peso y que ésta no llegue a colapsar. La idea es comparar el esfuerzo que genera el peso propio de las capas con la resistencia o cohesión entre ellas con el tiempo, ya que puede ser que se imprima bien, pero al tiempo esta misma llegue a colapsar y la pieza se dañe. Si el esfuerzo supera una resistencia, la pieza puede hasta deformarse o colapsar. También depende del lugar donde uno ponga a secar este tipo de piezas, ya que el lugar es muy importante. Este modelo no se usa como validación final, sino como una base conceptual para entender por qué estas variables de densidad, altura, tiempo y el contenido de agua son críticas en este tipo de materiales. Para predecir un comportamiento mecánico tenemos el comportamiento elastoplástico, que lo definen los autores de von Mises, Duque-Prager, Moore-Coulomb y la regla de endurecimiento. Este método se orienta a predecir lo que solamente es el comportamiento mecánico de la pieza, es decir, cómo respondería el material cuando recibe carga después de estar seco o endurecido. En el comportamiento viscoplástico, aquí tenemos con respecto al tiempo lo que puede cambiar. Como había dicho, en la parte del micelio hay crecimiento de hongo y esto va cambiando y deformando la pieza. También la humedad, el tipo de modelo puede ayudar a entender estos tipos de fenómenos con esta ecuación. Y en el modelo lineal, que es la ley de Hooke, que es el modelo más simplificado, sirve como una primera aproximación para representar lo que es la relación entre esfuerzo y deformación. Por eso, antes de aplicar todos estos modelos complejos, se necesitan datos experimentales reales como la de compresión, flexión, densidad y porosidad del material. Ahora, algunos de los materiales que se tenía pensado trabajar era el micelio, cáscara de huevo, café usado, paja, cáscara de arroz y biocarbón. En nuestro caso íbamos a empezar con el micelio, pero por motivos todavía de que ella tiene que tener un crecimiento, incubación y demás, todavía no se empezó a trabajar con micelio. Así que empezamos a trabajar con la parte de cáscara de huevo y café usado. La cáscara de huevo le brinda al material más que nada lo que es un carbonato de calcio, lo hace un poquito más firme y el café usado da porosidad. Ahora, como había dicho, la porosidad no es que sea mala, ya que esta puede reducir eh, comportamientos térmicos y aislamiento acústico. En la parte de cáscara de huevo da un poquito más de fuerza. Así que estos fueron los dos que se escogieron hasta el momento. Y como había dicho, lo primero que nada se tienen que ver las condiciones de laboratorio porque esto es muy importante para unas piezas que trabajamos con material biobasado o residual, ya que estas tienden a dañarse o a llenarse de hongo o a pudrirse más que nada. En los momentos de impresión fueron en los meses de abril y mayo, donde vimos fluctuaciones térmicas del ambiente de laboratorio influyendo en el proceso de secado de las piezas, por lo que fueron consideradas al interpretar la estabilidad dimensional y el comportamiento de las probetas, ya que algunas de las probetas, cuando hice la primera experimentación, eh, unas se me quisieron llenar de hongo y tuve que ir rápidamente a curarlas para que esto no pasara y no siguiera creciendo este tipo de material. Así que estos picos son muy importantes, ya al ser un lugar húmedo hay que tener cierto tipo de condiciones o de hacer que la mezcla tenga poca agua para que ésta sea más fácil que tenga un fraguado mejor. Como había dicho, las condiciones de la arcilla más que nada fueron compradas en Artec
La arcilla fue la comercial. Se le agregó un 25% de agua a la arcilla para que ésta pudiera pasarla por el viscosímetro, ya que al principio cuando la pasaba generaba errores, así que se le tuvo que echar un 25% de agua, nos generaba una viscosidad aparente de 29.718.9 megapascales segundo. Ahora, esto afecta también mucho en la parte de hacer las mezclas, porque al ser un material tan rígido como nos los venden, y estaba hidratado, pero teníamos que hidratarlo 24 horas más para que fuera mucho más maleable, tanto para la forma manual como para usar una máquina que se llama PuckMill que teníamos en el laboratorio docente para poder que ésta pasara y nos generara un buen material para que fuera la consistencia adecuada para que fuera impresa, más que nada. Las condiciones de la arcilla, primero se hizo el acondicionamiento de una arcilla de la parte de impresión 3D que fuera completamente maciza y de arcilla 100%, donde los parámetros de impresión fueron iguales para todas las mezclas que se hicieron para la cáscara de huevo y el residuo de café, donde el diámetro de boquilla era de 3 milímetros, altura de capa 2 milímetros y el relleno siempre fue de 100%. Y la velocidad de 1200 milímetros por minuto. El secado de esta pieza fue de 7 días. Así que se hizo esta prueba controles más que nada para verificar qué tanto cambia una impresión que tenga 100% arcilla con las que son con algún elemento biobasado mezclado. Así que estas fueron 7 días de fraguado y después menos de 24 horas de curado en el clean, donde se vuelve cerámica. No se observaron grietas y el depósito entre capas la mayoría de las veces fue continuo porque teníamos fluctuaciones a veces en el laboratorio donde hacía que esto se dificultara un poco que el material fuera constante. Entonces, esas cosas también varían la pieza y el material más que nada. Para la parte de cáscara de huevo, sí necesitábamos un tratamiento más profundo. Necesitábamos la recolección sobre todo y limpieza, porque si no se limpiaba, esto empezaba a descomponerse. Se hizo un tratamiento térmico donde se ponía a hervir la cáscara de huevo por 30 minutos, se escurría y se pasaba por agua desionizada para quitarle todos estos residuos no deseados, presencia de contaminantes o sales disueltas en esta misma, para después pasarlas al horno y secarlas por 30 minutos más a 100 grados Celsius, para después pasar a la trituración, tamizado, que el tamizado la partícula era más o menos 300 micrómetros, y después pasar a un almacenamiento. Esta imagen que ven aquí, más que nada, es por la parte del tamizado. Teníamos cáscaras grandes, el pedazo de cáscara de huevo. Esto sería más que nada la membrana del huevo y aquí sería ya toda la composición pulverizada. Ahora, en esta parte tenemos la comparación de crecimiento bacteriano. ¿Por qué tengo dos? Porque al principio yo decía, si no hago todo el proceso que hice anteriormente del hervido, enjuagado, secado en horno y demás, ¿qué pasaría? En esta pieza, en esta probeta de agar aquí, este plato Petri de agar, aquí solamente se hizo la recolección y lavado, el presecado, y en vez de hervir, se pasó al secado en horno, trituración, tamizado y almacenamiento, lo que generó crecimiento bacteriano. Pero el procedimiento que se hacía completo no generaba ningún crecimiento bacteriano. Así que observamos que esta era la más eficiente para nuestras condiciones también de laboratorio. También se presenció ausencia de crecimiento fúngico en este tipo de proceso, así que era perfecto para que las piezas se mantuvieran en estado de humedad y no hubiera crecimiento fúngico tampoco. Ahora, los contenidos de cáscara de huevo se escogieron dos, de 7 en masa y 8% en masa. Estos valores más que nada
se definieron a base de la literatura, ya que en la literatura se observó que habían investigado desde un 5% hasta un 10%, donde el 10% generaba fallas. Así que escogimos valores medios, que eran 7 y 8, a ver qué pasaba. La pieza de aquí es de 7% de cáscara de huevo y lo demás en arcilla, donde se puede ver de que se ve un poquito más clarita o más oscura que esta, porque esta se le quemó el mismo cáscara de huevo por un 8%, o sea, solamente un porcentaje genera este cambio de, del color del material. Así que cuando se partieron las piezas, porque también esto pasó, cuando tiene mucha humedad la pieza por dentro, que me pasó con la del 7%, si no me equivoco, yo lo dejé secar 7 días, pero al parecer no era suficiente, así que lo tuve que dejar secar 10 días para que esta no explotara en el horno. Más adelante van a ver una foto de cómo se explotaban las piezas. Así que aquí se puede observar de manera pequeña los poros de las cáscaras de huevo que hay. Ahora, también falta recordar aquí que todavía estamos en la parte de recolección de los datos, todavía no se han hecho las pruebas, así que hasta el momento llevamos esto. Para el café también se hizo una recolección, secado en horno, tamizado y almacenamiento, donde también tuvimos partículas pequeñas que era la que pasaba por la impresión, porque si metíamos el café completamente como lo teníamos, la boquilla siempre se extruía y simplemente no imprimía. Aquí también se le hizo una vista bacteriana, se vio que no tenía vista bacteriana por el proceso que se le hizo de secado de horno por 24 horas, pero sí pudimos ver presencia de crecimiento fúngico en el material. Entonces, aquí el problema era de que no se le podía echar mucha agua a la mezcla porque el crecimiento era acelerado. Así que tratábamos de echarle la cantidad solamente para que fluyera por la boquilla. Aquí también los contenidos de agregado de café fueron revisados en la literatura y estos fueron los que estaban entre los estudios. Así que también se puede ver que al agregarle un 2,5% de café al 5% también hay un cambio de color. Con el café hubo un problema porque retiene mucha más agua. Cuando yo hacía las mezclas, o se hacían las mezclas más que nada, eh, uno echaba agua y sentía como que absorbía más agua y entonces uno le echaba más agua y al final teníamos que trabajarla con el mínimo de agua porque si se le agregaba demasiada, como había dicho, en parte crítica era que el material iba a colapsar y segundo iba a llenarse, tenía un crecimiento fúngico y si también se mantenía esto por 7 días, se explotaba. Así que para el café la impresión o el fraguado más que nada tenía que durar 15 días de fraguado para que esto no pasara. Así que la porosidad cuando se imprimió y explotaron, se vio la porosidad. El café más que nada quedó eliminado de la mezcla, así que crean este tipo de porosidades. Así que también estamos esperando hacer las pruebas de estos bloques. Fueron 5 bloques para tensión, 5 bloques para compresión y 6 bloques para absorción. O sea que en total se hicieron 16 bloques para café y 16 bloques para cáscara de huevo, pero en cada porcentaje. Así que eso es lo que se ha hecho hasta el momento. Algunas referencias de la investigación y muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, ingeniera Melanie. Abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Adelante, profesor José Sánchez. Buenos días. Mi interés, como
investigador del Laboratorio de Ensayo de Materiales, quería conocer las pastillas preparadas para tensión, qué características tienen y cuál es el cumplimiento físico-mecánico que deben tener esas pastillas, al igual que las de compresión. Ok, como había mencionado, aquí tengo una más cerca. La probeta fue esta, fue la geometría prismática que se generó, ya que como había dicho, en la manufactura aditiva no está normada. No se tiene Esa es la que cuál es está la... viendo Mariel. No, no, dale, siga, siga, continúe, doctora. Ok, bueno, como no está normada, esta significa de que no sabemos cuál sería la mejor acondicionamiento de la pieza como tal, sino nada más tenemos la norma de la cerámica. Entonces estamos basándonos en la norma de la cerámica para hacer este tipo de pruebas. Para la detención se usa el bloque completo donde se le va a aplicar la fuerza la carga en el medio para ver hasta qué soporta. Y la de compresión, estamos Eh, analizando, la doctora María y yo, si se le hace un capinado, pero en las literatura que se ha observado no se ha hecho capinado, sino más que nada ponen la pieza tal cual y la hacen en los ensayos. Pero eh, como la pieza está con grietas arriba, porque así mismo lo deja la impresión como si fueran algunos caminitos, hay que hacerle un pequeño rectificado en la parte de arriba y en la parte de abajo para esta poder hacerle las pruebas. Y la la, máquina de compresión no se de las pruebas los datos adecuados. la experiencia me dice a mí que las superficies no son homogéneas, por lo tanto, Exactamente. habría que aplicar algún tipo de material que puedan distribuir las cargas uniformemente para poder que se realice una prueba de compresión como tal, porque si Exact- no, algunas aristas tomarán carga primero que las otras y producirán fallas, cosa que exactamente. no le dará el valor requerido. Lo otro es que en la prueba de tensión que usted llama, usted va a hacer una prueba de flexión, tensión en la fibra más alejada del elemento que está ensayando. Ok. Eh, y yo creo que eso lo está viendo uno de los colegas míos del laboratorio, por eso es que el comentario que hice cuando usted estaba hablando, y que, eso es lo que está viendo Mariel. Correcto, él es el que está ayudándome en esta Sí, parte, así que sí, sí, está bien, pero habría que verificar eso en cuanto a la compresión a realizar. Lo otro es correcto. que debe haber algún tipo de normativa si es para la arcilla, Sí, porque para la el, cerámica sí hay, entonces nos estamos basando en el lineamiento de la cerámica, así que eso es lo que estamos viendo, la misma norma de la cerámica. porque de otra forma, realmente no es una prueba de tensión, sino una prueba de tensión en la fibra, una prueba de flexión, una tensión indirecta, ¿ya? Ok, gracias, Bueno, eso es lo que el aporte. gracias. Listo, muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat por parte de Max Medina. ¿Cuál considera que es el mayor desafío para implementar biomateriales como el micelio y la arcilla en construcciones a gran escala? Más que nada que no hay datos hasta el momento o un procedimiento que me diga la mezcla se hace con estos lineamientos de no sé cuánto por ciento de arcilla, con no sé cuánto por ciento de material biobasado. Y esto lo que genera a veces un poco de duda al hacer este tipo de materiales y también el tipo de clima en el que estamos. Sabemos que estamos en un clima bastante húmedo y al ser un material, el micelio más que nada que me estás hablando, al ser un hongo, esto genera bastante humedad, entonces el crecimiento va a ser rápido. Ahora, si hablamos de materiales como, voy a hablar así, a gran escala como estos, sí se han hecho impresiones de casa, pero no se ha verificado del todo porque sabemos que la arcilla tiene ciertas limitaciones en parte de cargas. Así que necesitamos más datos para que esto pueda, como había mencionado,
pueda seguir evolucionando. Por eso que apenas estamos en la parte de laboratorio para ir empezando a generar datos para llegar a esto de una manera más rápida. Y el mayor desafío en la parte en Panamá es la humedad, ya que como son materiales residuales, generan mucho hongo o muchas bacterias, entonces esto hay que tratar de eliminarlo. Listo. Muchas gracias, ingeniera Melanie. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta para usted, podemos pasarla para la final de la presentación después de la doctora María para seguir con la conferencia. Muchas gracias por su Dele, presentación. muchas gracias. A la orden. Nuestra segunda expositora es ingeniera electromecánica por la Universidad Tecnológica de Panamá. Cuenta con un doctorado en ciencias físicas y de ingeniería y una estancia postdoctoral en el Instituto de Mecánica e Ingeniería, ambos títulos de la Universidad de Burdeos en Francia. Es investigador y docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UTP, donde coordina la maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica. Ha liderado proyectos en las áreas de manufactura, materiales y energía, colaborando con instituciones de Europa y América. Sin más, lo dejo con la doctora María de Los Ángeles Ortega con su conferencia Biofabricar con la naturaleza, cuando la manufactura aditiva deja de producir objetos y empieza a diseñar condiciones de vida. Adelante, profesora. Hola, buenos días a todos. Les agradezco mucho la asistencia al día de hoy. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí se puede ver. Ok, vale, perfecto. Entonces, hoy justamente vamos a estar viendo un poquito de biofabricación, de lo que hacemos acá en el grupo de DM más M. Ya escucharon un poco de la parte técnica con Melanie, que está trabajando con arcilla, que la intención más que todo justamente de lo que ella está haciendo es entender un poco más el material. Como mencionó, no es algo que esté normado, está empezando a ser normado, así que queda bastante incógnita sobre los comportamientos y justamente nosotros queremos evolucionar un poquito de ver todos estos procesos como fabricación de objetos a evolucionarlos como fabricación de ambiente, fabricación de algunos aspectos que puedan pues generar algún ambiente que nos dé oportunidad de crear condiciones de vida. Entonces, primero que todo, nosotros, acá comentándole un poco, nosotros somos el grupo de diseño, manufactura y materiales de M más M. Es un grupo que acaba de ser categorizado como uno dentro de la UTP y nuestra misión básicamente es poder utilizar estrategias de diseño y manufactura y un poquito también de diseño de materiales para crear estrategias regenerativas, es decir, ir un poco más allá de la sostenibilidad. Al menos esa es la meta. Todavía no llegamos a ese punto definitivamente, pero es hacia donde aspiramos ir. Entonces, nosotros realizamos distintos tipos de estrategias de diseño para lograrlo. Y hoy quisiera concentrarme un poquito en las estrategias de biodiseño y biofabricación de lo que nosotros hacemos. Entonces, segundo, nosotros estudiamos distintos tipos de aspectos del biodiseño y hemos empezado a realizarlo a través de distintos proyectos con financiamiento que nos han permitido llegar hoy a donde estamos y poder hacernos las preguntas que hoy estaré compartiendo un poco con ustedes. Entonces, más allá, nosotros basamos algunos de nuestros principios de estudio, o por lo menos los que vamos a ver hoy, en lo que es el biodiseño. Y para partir de eso hay que entender qué son los sistemas biológicos. Los sistemas biológicos son justamente pues eso que tenemos en la naturaleza, de lo cual nos vamos a inspirar, de lo cual vamos a tomar y hacer mímica o tratar de entender sus funciones para poder que esa inspiración la podamos pasar
a los objetos o a las piezas que estamos fabricando. Es decir, que de esos sistemas biológicos nosotros vamos a tratar de buscar cómo podemos hacer modelos funcionales, en algunos casos optimizados, de lo que ya la naturaleza ha venido tratando por millones de años y hasta cierto punto podríamos decir que han optimizado. Esto puede ser pieles, puede ser, por ejemplo, envolventes, estructuras óseas y demás, que debido a la forma en que se da o debido a las funciones de cómo la realiza, permite crear funciones altamente complejas, intrincadas y con un desempeño superior a otros que hemos realizado nosotros los humanos. Entonces, creo que ya sabemos qué es la manufactura de una manera bastante simple. La manufactura son esos procesos en los que transformamos una materia prima en un producto funcional. Así lo aprendimos en la escuela y de manera muy simple, sí, eso es. Es como nosotros transformamos todos los materiales que tenemos a nuestro alrededor, ya sean naturales o sintéticos, en productos que nos permiten a nosotros realizar nuestras funciones, a nosotros los humanos, y más allá a distintas otras especies que tengan necesidades. Entonces, existen distintos tipos de manufactura, algunas son manufacturas sustractivas, es decir, nosotros quitamos parte del material para dar forma. Tenemos manufactura formativa, en donde nosotros utilizando ciertas presiones, ciertos esfuerzos, nosotros le damos la forma al material para obtener la pieza o lo que nosotros queremos. Y está la manufactura aditiva, que está bastante de moda, porque permite fabricar, digamos, agregando material. Así que creo que todos aquí hemos escuchado un poco de manufactura aditiva, impresión 3D, como dije, está bastante de moda. Y si bien está de moda, nosotros lo utilizamos porque justamente sus características nos permiten adaptarnos un poco a los contextos que queremos de biofabricación. ¿Y por qué es eso? La manufactura aditiva primeramente se definió en el 2015 por la ASTM, la 52900, como un proceso de fabricación capa a capa. Ya hoy la norma más reciente es del 2021 y ya no habla de capa a capa, sino por adición de material, pero ese principio de capa a capa se mantiene en lo que nosotros estamos buscando acá en biofabricación. En un principio, ese punto de que fuese capa a capa crea anisotropía. Eso quiere decir que el material ya no se va a comportar de la misma manera en todas las direcciones como, por ejemplo, podríamos esperar del acero. Esto a nivel mecánico ha sido, digamos, un punto negativo de la manufactura aditiva porque crea condiciones a nivel mecánico un poco más complejas que la que crearían los procesos de manufactura tradicionales. Sin embargo, la naturaleza no se fabrica, la naturaleza como tal no está fabricando, la naturaleza crece. Y ese crecimiento justamente, como es temporal, muchas veces se percibe a sí mismo como la manufactura capa a capa, que es lo que tengo aquí en la imagen en la imagen A, entre la izquierda y la derecha. Esta es una estructura Bullingrad y la estructura Bullingrad básicamente es por capas y esas capas van rotando sobre sí mismas. Esto, tratar de recrearlo por procesos tradicionales puede ser bastante complicado, no es imposible, pero sí es bastante complicado. Entonces, la manufactura aditiva que fabrica capa a capa, puede hacer este tipo de procesos. ¿Y por qué nos interesa tratar de replicar este tipo de estructuras? Pues como dije, la naturaleza ha tenido millones de años evolucionando y muchas de estas estructuras lo que logran con ello es crear piezas que son mecánicamente hablando, mucho más complejas, ¿cierto? Pero también mucho más eficientes en el uso del material y en cómo distribuyen los esfuerzos. Es decir, que tenemos piezas que quizás pesen menos, utilicen menos material, pero que su desempeño mecánico sea más alto. Entonces, por eso para nosotros que estamos tratando de biofabricar y que estamos tratando de utilizar estos sistemas biológicos como fuente de inspiración, nos sirve mucho la manufactura aditiva.
También nos da mucha libertad geométrica. Entonces, en algunos casos incluso nos permite hacer replicación directa de algunos sistemas biológicos y en otros casos nos permite hacer una replicación multiescala. Y con multiescala no significa de que puedo hacerlo pequeño o puedo hacerlo grande, que sí, es cierto, sino que en una misma estructura o en una misma pieza fabricada puedo trabajar a diferentes escalas o incluso puedo trabajar interescala, lo que nos permite a nosotros una complejidad bastante grande en las piezas que estamos fabricando y si lo comparamos con estrategias de manufactura tradicionales, pues nos ahorra mucho tiempo la manufactura aditiva, nos ahorra material y pues nos da resultados más cercanos a lo que nosotros queremos. Y justamente por eso muchas personas hablan de que la manufactura aditiva es sostenible y eficiente. Esto, lo que acabo de decir, es una expresión bastante, digamos, burda, bastante tomada a la ligera, pero ciertamente lo que sí se puede afirmar es que podemos tener mayor control de la cantidad de material utilizado y si hacemos una estrategia adecuada, definitivamente podremos lograr mayores niveles de sostenibilidad. También podemos integrar, como mencionaba Melanie, podemos integrar biomateriales, podemos integrar materiales de bajo carbono, que si bien todavía no podríamos decir, sería muy amplio decir que estamos a un nivel de competir con los materiales tradicionales, porque no es cierto. Todavía los materiales tradicionales, si hacemos un análisis multicriterio y un análisis amplio de criterios tanto mecánicos como ambientales, económicos e incluso sociales, estamos todavía en una competencia en donde la mayoría de los materiales tradicionales van a tener mayores ventajas. Hay ciertos cambios que se están dando, estos materiales están ganando mayor entendimiento y con ese mayor entendimiento también un mayor potencial de utilización sostenible y también por otro lado el que podamos jugar con la geometría y no tener que basarnos en las geometrías tradicionales, digamos, de cómo nosotros conocemos los bloques, da oportunidad o da un potencial a que nosotros podamos utilizar estas estrategias de una manera más adecuada hacia esos futuros regenerativos que buscamos. Otro punto, y básicamente el último que voy a mencionar por hoy, de ventaja que tiene la manufactura aditiva para lo que nosotros queremos lograr, es que es un proceso totalmente automatizado. A diferencia de otros procesos de manufactura que se pueden realizar manualmente o automatizadamente, la manufactura aditiva solamente se puede realizar a través de algo llamado manufactura digital. Es decir, que sí o sí nosotros tenemos que tener algún tipo de pieza digitalizada, ya sea que la construya desde el principio, que la escanee, que busque diferentes alternativas, eso se puede, que la genere incluso la inteligencia artificial, pero al final la pieza tiene que haber estado digitalizada para poder ser fabricada. O sea que no podemos saltarnos ese paso y no podemos basarnos simplemente en procesos manuales como si lo podemos hacer con manufactura formativa y manufactura sustractiva. Entonces, eso que puede ser visto un poco como una barrera, también nos permite a nosotros utilizar estrategias de diseño altamente complejas, como una que vamos a estar viendo hoy, para nosotros poder producir las piezas que queremos con la complejidad que queremos y al final con las condiciones que necesitamos para crear, en nuestro caso, por ejemplo, los hábitats que necesitamos. Entonces, nosotros acá lo que estamos tratando de cambiar o la transición que estamos tratando de hacer es que queremos pasar de imprimir objetos, que es algo que se hace, no es ya algo nuevo hoy, a poder diseñar condiciones de vida. Es decir, nosotros poder diseñar exactamente cuáles son las condiciones que podrían albergar, digamos, las distintas especies que estamos buscando y de allí entonces poder establecer una estrategia que nos lleve desde el diseño hasta la fabricación. Entonces, la manufactura aditiva para nosotros ya no se entiende solamente como un proceso de prototipado, como muchos lo ven. Creo que muchos han utilizado la manufactura para hacer prototipos, para entender un poco mejor la geometría de lo que se está haciendo. Para nosotros ya queremos, bueno, ya ese no es el objetivo de nosotros utilizarlo, sino que nos permita justamente, junto con los diseños que realicemos,
albergar vida. Es lo que nosotros queremos. Entonces, para poder lograr eso, tenemos que hacer un cambio de paradigma en cómo nosotros vemos el diseño. Como dije al principio, nosotros somos un grupo principalmente de diseño. Y en el diseño normalmente nosotros nos enfocamos en lo que está aquí a la izquierda. Nos enfocamos en qué es lo que queremos hacer, es decir, cuál es nuestra aplicación. Y de allí nosotros pensamos, ok, esa aplicación la vamos a lograr con esta serie de objetos o de piezas. Estas piezas tienen una forma definida. Nosotros vamos a utilizar cierto tipo de materiales para lograrlo. Y luego que nosotros hacemos una combinación estratégica a través del diseño y de la fabricación, nosotros vamos a tener un producto terminado. Entonces, queremos pasar de esto, que es lo tradicional, e incluso ni siquiera voy a decir que es solamente tradicional, también hay estrategias bastante nuevas y complejas que todavía se basan en este tipo de diseño. Y queremos ir más a cómo creamos sistemas vivos. Es decir, que en vez de yo voy a construir una pared, lo que busco es construir un hábitat que se adapte a una condición ambiental. Ya no va a ser que esta es la geometría porque es la geometría que mejor me conviene y no, sino que esta geometría realmente me da las condiciones ambientales necesarias para que yo pueda albergar lo que perdonen, ese es mi gato, en en mis necesidades yo tengo. También tengo qué tipo de materiales vamos a utilizar. Y estamos haciendo una transición de materiales inertes a materiales que en efecto no solamente puedan albergar la vida, sino que promuevan el crecimiento de esa vida, que serían materiales bioreceptivos, que voy a explicarlo en un ratito. Y son sistemas que ya no van a ser fijos, es un sistema que debe evolucionar con el ambiente en donde está trabajándose. Entonces nosotros pasamos de diseñar con un objetivo de quiero diseñar una pieza o quiero diseñar un objeto, a codiseñar con los procesos naturales en donde va a estar ese objeto. Bien, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué nos interesa? O sea, perdone, es esta la diapositiva, me la salté. Nosotros estamos enfrentando ahorita mismo una pérdida de biodiversidad bastante grande y no es un solo tipo de ambiente que está perdiendo esa biodiversidad. Básicamente todos los tipos de ecosistemas que tenemos están enfrentando un declive bastante grande de su biodiversidad, entiéndase en los distintos reinos que tenemos, no solamente animales, sino también plantas, fungi eh, y demás. Y con esa pérdida tenemos que sumarle a que también nosotros tenemos un crecimiento de la urbanización bastante grande. Entonces tenemos estos problemas societales que estoy segura que escuchamos cada vez que hay un ciclo I+D y que distintos grupos de la universidad están estudiando con un muy alto nivel para poder entonces abordar cómo nosotros enfrentamos desde nuestra localidad panameña y desde nuestra territorialidad cómo enfrentamos estos problemas, en donde, por ejemplo, no es que la urbanización sea algo malo, para nada, pero la urbanización, el hecho de que ya más del 50% de las personas vive en entornos urbanos, hace que también esta parte de la biodiversidad se vea afectada. Muchas veces el crecimiento urbano va en declive de los espacios los espacios verdes donde podríamos tener crecimiento de la biodiversidad. Entonces, la intención acá no es simplemente vamos a hacer un decrecimiento de la urbanización porque no es necesariamente algo negativo, sino que tenemos que buscar la manera de cómo podemos afrontar los aspectos de la urbanización, como por ejemplo la creación de los efectos de isla de calor, la pérdida de biodiversidad, y poder tomar estas problemáticas y encontrar soluciones que nos permitan vivir en equilibrio con eso. Es decir, no vamos a reducir la urbanización, pero sí tenemos que tomar las medidas adecuadas para que el aumento de la urbanización no sea un declive de la biodiversidad. Entonces eso nos lleva a nosotros a entender la necesidad de buscar estrategias que nos permitan pues
diseños más bioinclusivos, que la biodiversidad sea parte de cómo diseñamos aquí. Por ejemplo, hay grupos de investigación, SEP, Sustainable Construction, que están trabajando fuertemente en esto desde esta perspectiva. Nosotros en particular lo trabajamos más a nivel de diseño y materiales. Y para eso quiero hacer un paréntesis y explicar el concepto de bioreceptividad. La bioreceptividad, de manera muy simple, es la capacidad de un material para ser colonizado por organismos vivos sin perder su función y generalmente de manera pasiva. Es decir, yo no voy a agregar necesariamente, digamos, una fuente de agua o una fuente artificial, no necesariamente, para que se dé este tipo de colonización. Pero de manera más compleja, tenemos diferentes tipos de bioreceptividades porque va a depender de la condición en la que se dé. La bioreceptividad primaria es la bioreceptividad más natural que hay. Es simplemente el material, en efecto, crea vida, en el sentido de que crea las condiciones para que la vida se dé. Es decir, el material naturalmente es lo suficientemente poroso, tiene su superficie lo suficientemente rugosa para que nosotros podamos fácilmente encontrar que la vida va a proliferar en ese material. Existen materiales como este, sí, definitivamente. Algunas tierras lo son. Algunos tipos de materiales que encontramos en la naturaleza lo son. La bioreceptividad secundaria, que es ya donde vamos manejando nosotros más, es que nosotros promovemos ciertas condiciones para que eso se dé. Sin embargo, no es la función primaria de lo que buscamos. Por ejemplo, creo que todos hemos visto que a veces cuando hay grietas en el pavimento, comienzan a crecer plantitas. Primero que todo comienzan a crecer como musgo y luego comienzan a crecer plantitas. Esto es justamente porque se dieron ciertas condiciones que, si bien no son la natural del material, de modo natural, ya sea por desgaste o demás, se dieron las condiciones para que nosotros pudiésemos ver que hay proliferación de vida. En cuanto a la terciaria, vamos un poquito más allá. En ese caso, no solamente dejamos que suceda, sino que promovemos que suceda. Es decir, nosotros mismos buscamos la forma de que esas grietas aparezcan, que no sea simplemente desgaste, erosión, que me va a llevar a que se creen las condiciones básicas de porosidad, humedad, superficie rugosa y otras que son necesarias para que se dé la bioreceptividad, sino que nosotros la vamos a promover. Y por último, tenemos la bioreceptividad cuaternaria, que en este caso es básicamente que nosotros no solamente vamos a promover todo lo que dije anteriormente, sino que vamos a darle como un empujoncito y vamos a crear vamos a colocar materia viva que sea como la base del resto. Generalmente lo que hacemos es que colocamos musgo. Esto se utiliza bastante en lo que son algunos tipos de fachadas y demás para crear microclimas que promuevan una mejor condición de confort, por ejemplo, o que promueva también mejores condiciones para otros tipos de habitantes, o sea, un diseño un poco más inclusivo, bioinclusivo, perdón. Entonces nosotros vamos a transicionar de entender solamente el material por ser un material a entender al material como una serie de condiciones que se debe cumplir para que pueda tener la bioreceptividad deseada. Algunos de estos factores que van a involucrarse son factores intrínsecos del material, es decir, su rugosidad, la porosidad, cavidades, estrías, la misma composición química que se tiene, nivel de pH y demás, que van a permitir que la materia se pueda adherir a este tipo de materiales, y otras condiciones van a ser extrínsecas, es decir, que van a depender del ambiente en donde se coloca. Por ejemplo, la humedad la humedad y la temperatura son fundamentales, la cantidad de sol que reciba también son fundamentales, y la cantidad de sombra que nosotros podemos asegurar en esos espacios también van a determinar qué tan bioreceptivo es mi objeto o no. Es decir, que nosotros no solamente dependemos de lo que hagamos con el material o del material que seleccionemos, sino también va a depender de dónde lo estamos colocando. Y va a depender definitivamente de los ambientes. No es lo mismo
tratar de promover este tipo de condiciones aquí en el trópico que tratarlo de promoverlo en regiones templadas. Entonces, ¿a qué viene el rol de la manufactura aditiva que hemos mencionado varias veces? La manufactura aditiva ya dejamos claro que nos permite una libertad geométrica grande, nos permite crear piezas bastante complejas y justamente eso lo que nosotros encontramos atractivo, por lo menos en lo que hacemos de la manufactura aditiva. Nos permite jugar con la geometría de forma tal de que yo pueda diseñar cavidades, estrías, superficies porosas, geometrías complejas, intrincadas, jerárquicas, que nos permitan al final simular o hacer una mímica a lo que nosotros realmente estamos viendo en los sistemas biológicos en la naturaleza. Aquí, por lo menos en la imagen, tenemos dos tipos de arrecifes coralinos artificiales que justamente se basan en eso, en cómo nosotros jugamos con las cavidades, con los huecos, por decirlo de alguna manera, de forma tal que nos permita crear condiciones complejas como las que encontramos en la naturaleza. Entonces, para poder implementar esto, lo tradicional, lo que cualquier persona que ha estudiado mecánica conoce es que, primero, nos enfocamos en los parámetros de proceso, parámetros geométricos y parámetros de material. Justamente lo que explicó Melanie hace un rato. Los parámetros de proceso son aquellos que tienen que ver con mi proceso de fabricación, con mi procesamiento de material, o sea, cómo yo llevo todo el proceso para que al final yo pueda tener mi pieza. Los parámetros geométricos son todo aquello que tiene que ver con la geometría, qué tan gordito, qué tan delgadito es la pieza que yo estoy fabricando, qué tan alta, por ejemplo, en este caso de manufactura aditiva, qué tan alta es mi capa, qué tan pequeña es, cómo es la interfaz entre capas. O sea, nosotros nos enfocamos allí en los parámetros geométricos. Los parámetros de material tienen que ver justamente con qué tipo de material estoy utilizando, qué tan fácil es imprimir el material que estoy utilizando. Acá un poco de lo que habló Melanie, o sea, no es lo mismo imprimir arcilla que imprimir concreto. En cada uno de esos casos nosotros tenemos que hacer mezclas. Esas mezclas tienen ciertas proporciones. Algunas de esas proporciones van a funcionar muy bien, otras van a funcionar muy mal. Entonces, entender ese tipo de parámetros es básico para cuando nosotros implementamos manufactura aditiva, por lo menos para las piezas que nosotros queremos hacer. De allí nosotros tenemos que establecer alguna estrategia de diseño. Alguna, hay muchísimas, hay cientos, muchas de ellas están normadas. Y con esa estrategia de diseño nosotros entonces podemos trasladarnos a, pues, cómo yo llevo todos los parámetros que necesito a la pieza que quiero fabricar. En el caso de nosotros, utilizamos diseño paramétrico, que se los voy a explicar ahorita en un rato qué es eso de diseño paramétrico. De allí, entonces, también nosotros, después que tenemos nuestro diseño, nuestra pieza, nosotros tenemos que saber si la pieza funciona o no. Y para eso hacemos una evaluación mecánica. Hoy por hoy utilizamos mucho lo que son los softwares y demás para nosotros hacer nuestros mallados y colocamos una carga, digamos, la que está en la norma, o colocamos cargas que ya conocemos de nuestra aplicación y con eso vemos si la pieza se sostiene o no, si colapsa, si la pieza va a cumplir con la aplicación que nosotros queremos. Después que nosotros pasamos por todo eso, entonces es que ya por fin vamos a fabricar. Sin embargo, si nosotros queremos no solamente fabricar, sino fabricar para tener condiciones de vida, entonces nosotros tenemos que agregar los parámetros biológicos, algo que normalmente no hacemos cuando trabajamos diseño mecánico. En este caso, los parámetros biológicos es justamente cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que la vida prolifere. Y esas condiciones no las podemos dejar en algo abstracto, como, bueno, debo tener cavidades. Esas cavidades tenemos que traducirlas a parámetros mecánicos, porque al final de cuentas lo que nosotros hacemos son diseños mecánicos, solamente que ahora le estamos agregando, pues, la biología a todo lo que hacemos. Entonces, además de eso, tenemos que recordar que nuestro material tiene que ayudarnos. Si nuestro material no es biorreceptivo, pues difícilmente vamos a crear condiciones adecuadas de vida. Vamos a poder hacer algunas cosas con la geometría, sí, pero tenemos que llevar de la mano al material que utilizamos. Y también tenemos que tener en cuenta el aspecto de territorialidad y localidad. ¿Por qué? Porque si nosotros todo lo tenemos que importar, ahorita mismo estamos importando, de hecho, el material porque estamos intentando conocerlo un poquito mejor. Pero si eso se mantiene a la larga,
lo que vamos a lograr es que estamos aumentando nuestra huella de carbono. Y justamente por eso la transición ahorita mismo que queremos hacer es de materiales comerciales a materiales locales que cumplan con esas funciones igual que lo hace un material comercial. Entonces, para los que no conocen micelio que estaba hablando Melanie, esto que está aquí es una estructura con micelio, una estructura súper fuerte, con un olor curiosamente bastante agradable y que permite muchísimos tipos de piezas. Entonces, para finalizar, quiero darles como un vistazo bastante general de en qué se traduce todo esto que he estado hablando desde el punto de vista científico, o sea, cuál es la ciencia que está detrás de lo que he comentado. Y para eso voy a traer el caso de estudio del proyecto de EDGAR, que es un proyecto que busca realizar arrecifes artificiales coralinos para restauración de hábitats. Entonces, aquí tengo un poco lo que es la metodología bastante general de lo que tendríamos que hacer. Existen otras metodologías, no es un campo tan amplio, digamos que existen alrededor de unas 5 o 6 metodologías que se han seguido, pero la mayoría sigue, digamos que el mismo patrón. Algunas cosas cambian, no todas utilizan biodiseño parametrizado como lo hicimos nosotros, pero van, digamos que por el mismo camino. Y lo primero que hay que hacer es seleccionar cuál va a ser nuestro sistema biológico de referencia. En el caso de nosotros, cuáles van a ser los corales que vamos a utilizar como referencia para nuestro proceso de restauración. De allí nosotros cómo vamos a llevar esa idea de los corales a algo físico, a un diseño como tal. En nuestro caso, es lo que hacemos con el biodiseño parametrizado. De allí, después de toda la exploración, al final no podemos diseñar todas las piezas que queremos. Nosotros tenemos que hacer algún tipo de jerarquización que nos permita obtener nuestras estructuras candidatas, que es lo que vemos aquí en el tercer paño, y de allí lo que comenté hace un momento. Tenemos que modelar, saber si ese modelo cumple con las características que deseamos, y si lo hace, entonces ya podemos llevarlo a un proceso de fabricación, y de allí del proceso de fabricación definitivamente tenemos que ir hacia los testing, hacia las pruebas que nos corroboren que en efecto es eso que nosotros hicimos va a poder soportar en la realidad todas las cargas que nosotros tenemos, tenemos desde un principio estipuladas. Además de esto, hay otros tipos de ensayos que podemos realizar. Hay ensayos químicos, hay ensayos físicos y bueno, están también estos los ensayos mecánicos que podríamos utilizar para nuestro proceso. Entonces nosotros empezamos, como dije, con nuestro sistema biológico y nos enfocamos en el Caribe panameño. Nada más para comentarles, el hábitat panameño está bastante amenazado tanto desde el punto de vista de manglares como de corales, que es un ecosistema conjunto. Sin embargo, si lo comparamos con otros ecosistemas a nivel mundial, el panameño es un poco más resiliente y el Pacífico panameño es más resiliente que el Caribe panameño. Así que nos enfocamos en el Caribe panameño. Por eso y porque también está más estudiado, lo que nos facilitaba no partir tan de cero. En ese estudio identificamos dos de las especies que son más atractivas para la restauración porque justamente por sus formas crean ambientes ricos en nutrientes y ricos en especies. O sea, que es justamente lo que buscamos si queremos realizar arrecifes artificiales. Y nuestra búsqueda es poder mitigar un poco, como alivianar un poco la carga que estos pobres corales, estos pobres animalitos están teniendo actualmente. Entonces, identificamos, como les dije, dos especies candidatas, la Acropora palmata y la Acropora cervicornis. La que ustedes están viendo en pantalla ahorita mismo es la Acropora palmata. Como dije, la forma que ellos tienen, que es bastante compleja, es bastante irregular y es bastante plana, permite justamente que haya un buen flujo de nutrientes y un buen flujo de especies, que es justamente lo que estamos buscando.
Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de tomar el sistema biológico como inspiración en forma. Hay diferentes formas de inspirarse. Una de ellas es forma y es la que utilizamos. Y para eso utilizamos procesamiento de imagen. A partir de una gran cantidad de corales de este tipo que tomamos de iNaturalist, que es una plataforma de ciencia abierta en donde diferentes personas pueden tomar fotos. Y de hecho queremos hacer un proyecto de esto, así que por ahí lo verán. Tomar fotos y con eso tenemos un gran banco de datos de este tipo de especies y de otras muchas. Hicimos un proceso de, como dije, procesamiento de imagen. Primero binarizamos la imagen, es decir, la volvimos blanco y negro, ceros y unos. Y luego de eso, de que la imagen ya estaba binarizada, utilizamos el algoritmo de Suzuki Ape. De hecho, exploramos varios, pero este fue el que mejor nos funcionó para poder identificar qué es borde y qué no es borde. Y luego de allí entonces obtener los contornos de la pieza, que era lo que queríamos inspirarnos. Es decir, en vez de dibujarlo directamente, lo que hicimos fue extraerlo directamente de las distintas especies y de las distintas fotografías que pudimos captar. Hicimos una simplificación por temas de proceso de manufactura y de proceso de modelado, pero tratamos de mantener la forma. Con eso entonces se obtuvieron las coordenadas de los puntos que al final iban a ser las coordenadas justamente de la pieza a fabricar. Para esto utilizamos diseño paramétrico. El diseño paramétrico es un tipo de diseño en donde todas las decisiones se parametrizan. Es decir, ya no es simplemente, bueno, voy a tener una longitud de 10, sino que se va a tener una longitud L que va a depender de estos parámetros. De forma tal de que si yo varío uno de esos parámetros, varío la longitud sin tener que hacer, digamos que, un arreglo manual. Es decir, nosotros aquí, como ven, utilizamos una serie de ecuaciones que nos conectan cada uno de esos parámetros y al hacerlo podemos tener, por decir así, un diseño más integrado en donde el cambio de una decisión de diseño va a afectar a todas las otras decisiones o las variables que nosotros tenemos presentes. Y esto lo hicimos a través de un software que se llama Grasshopper, que es de la familia de Rhinoceros, y es una estrategia de programación visual. Cuando hablamos de programación, normalmente pensamos en código, y es cierto, acá también se podría utilizar código, pero en este caso decidimos utilizar la programación visual, es decir, así como estos bloquecitos que ustedes ven. Esta es una pequeña pantallazo, realmente cuando se hace eso se hace un poquito grande, es un poquito tedioso, no les voy a mentir, es un poquito tedioso trabajar con esto, pero al final nos permite justamente esto integrado, que para nosotros es fantástico desde el punto de vista de diseño. Entonces, una vez hacemos eso, podemos tener cuáles son los contornos externos, las cavidades, las conexiones que nosotros queremos crear, porque como dije, esto necesita complejidad, necesita jerarquía. Y algo que es particular de utilizar este tipo de diseño es que no tenemos que pasar por un slicer. Los que han trabajado con manufactura aditiva saben que generalmente tenemos que pasar por un slicer. No, aquí nos genera directamente el código G, lo cual hace de que la pieza que nosotros estamos trabajando la podamos imprimir directamente. Entonces aquí, para que vean el proceso de impresión, el proceso de secado al ambiente y el proceso de una vez curado, que es la última figurita que ven acá, una vez curado. Entonces, no bastaba con simplemente imprimirlo si no sabemos si va a funcionar. Y para eso primero fuimos al modelo numérico. Y aquí nos encontramos con un tema, un problema, en que no podemos utilizar los software existentes, porque los software existentes funcionan bien para materiales como el acero, funcionan bien incluso para compuestos, pero no tan bien para cuando hacemos manufactura aditiva. Y eso es por una razón bastante simple. Aquí tenemos dos dominios bien diferentes uno del otro. Tenemos el dominio del hilo de impresión o del material que ha sido depositado, que se modela de una forma, y tenemos el dominio de la interfaz, que se modela de otra forma distinta. Entonces, ¿eso que lleva a que yo tenga que integrar en un mismo modelo? Pues lo que pasa en el dominio del hilo o del material como tal que se imprime, y lo que pasa en la frontera entre capa y capa.
Entonces, eso hace de que mi modelo, o por lo menos lo que nosotros podemos utilizar de los software existentes, tenga que ser adaptado a las condiciones que nosotros tenemos. Y de allí, entonces, una vez se adapta, una vez ya yo tengo un modelo que me puede replicar hasta cierto punto el comportamiento físico de lo que tenemos, entonces ya procedemos a lo normal. Utilizamos FEM, de allí nos permite saber cómo se van a distribuir los esfuerzos y qué tanto se va a deformar la pieza. En este caso, esto no lo puse bien. En este caso, nosotros lo que queríamos saber es, por lo menos a nivel numérico, si la pieza cumple o no cumple con las cargas representativas del entorno caribeño panameño. Realmente, según el modelado numérico, cumple súper bien con todo lo que necesitamos. Nuestro problema más que todo es mantenerla sumergida, pero desde el punto de vista mecánico, eso no es mayor problema. También tenemos otro asunto, hay una interacción fluido-estructura aquí importante y por ello entonces necesitamos también hacer modelos de tipo CFD para determinar si se cumple o no las condiciones que necesitamos para albergar la vida. Aquí regreso acá. En nuestro caso, se utilizó un modelo de Navier-Stokes con modelo de turbulencia K-Epsilon RNG, que es un modelo bastante clásico, no es el modelo más robusto, pero se comporta muy bien en tiempo de computación y en tiempo de respuesta a lo que nosotros queremos, así que es lo que se utilizó para poder entonces acá tener nuestras variables de respuesta, que en este caso particular, si me quiero detener, era flujo ascendente, cuál era la altura, la velocidad, la longitud de la estela, que es básicamente esto que ven aquí, y la velocidad máxima. ¿Y por qué este punto es muy importante? Porque lo que nosotros queremos al final no es solamente de que haya una interacción fluido-sólido, que es lo que nos interesaría desde el punto de vista mecánico. A nosotros lo que nos interesa es que las especies puedan habitar allí, haya transporte de nutrientes, se retengan partículas y que los organismos marinos puedan ser captados en este ambiente. Es decir, que nosotros teníamos que traducir conceptos que son biológicos, requerimientos biológicos a requerimientos mecánicos, es decir, traducir cómo es una estela o cómo es una altura de flujo ascendente apta para las condiciones de vida, apta para lo que nosotros estamos modelando. Entonces, por eso acá en el caso del modelado numérico, no solamente estábamos buscando que funcione, que los colores que estuviésemos viendo fuesen adecuados, sino que fuesen adecuados para las condiciones de vida que nosotros estábamos buscando. Del mismo modo, ese era el primer caso de estudio. Estamos realizando otro, que lo van a ver probablemente por el campus, que así como estaba el primero que les mencioné para ambientes marinos, estamos haciéndolo también para ambientes urbanos terrestres. Entonces, estamos de la misma manera haciendo una estrategia de diseño que me permita traducir requerimientos biológicos o requerimientos de ciertas especies a diseños como tal, en este caso a bloques para fachada. Entonces, acá con el profe Carlos, que estaba por ahí, estamos trabajando en este punto de cómo podemos traducir y cambiar de lo que son los refugios tradicionales, que son como estos que ustedes ven aquí, a refugios bioinspirados y refugios con materiales bioreceptivos, tomando en cuenta por lo menos en este caso, las aves que se tienen, y más adelante estaríamos trabajando con otros tipos de polinizadores como abejas, polillas, mariposas, moscas y demás. Entonces, de lo que hemos aprendido hasta ahora en lo que llevamos del proyecto es, pues, justamente cómo nos está funcionando la bioreceptividad como una combinación de material y ambiente. Que la arcilla es bastante útil, bastante, digamos, que tiene un buen potencial para lo que estamos haciendo, pero si nosotros no controlamos los puntos de porosidad, resistencia y humedad, el potencial que tiene va a ser bastante bajo. Que estos procesos de manufactura sí nos están permitiendo lo que se ha prometido de poder crear estructuras con complejidad, estructuras que se adapten a las necesidades que nosotros tenemos.
Y pues que al final nuestro reto no es solamente imprimir, no es solamente diseñar, sino que ese diseño realmente genere condiciones ecológicas y es hacia donde vamos. O sea, todos estos diseños que se están realizando ahora comenzamos a testearlo en algunas condiciones controladas y en condiciones reales para ver qué tanto son capaces de albergar la vida, que al final de cuentas es el principio sobre el cual nosotros queremos trabajar. Entonces, para nosotros ha sido un cambio de estrategia y de dimensiones, de que normalmente nuestras preguntas de diseño eran las tradicionales: ¿qué material voy a utilizar? ¿Qué geometría? ¿Cómo va a ser la superficie? ¿Cuánto tiempo debe durar? Y ahora hacemos preguntas de si lo que hacemos puede ser colonizado, si va a permitir adhesión biológica, para qué tipo de organismos, va a ser un organismo, digamos, beneficioso o no, porque también podríamos estar trayendo esto al ambiente. Entonces estamos cambiando las preguntas desde la perspectiva de diseño hacia ambientes bioinclusivos, hacia estructuras que realmente sean bioinclusivas. Entonces, realmente les agradezco la atención que nos han dado hoy y bueno, cualquier consulta estoy a la orden. Gracias, profesora María, por su presentación. Pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Profesora, creo que todo quedó claro. Sí, nadie se preguntar. Yo En sí el tengo chat hay una pregunta. no, esa era de la primera, para la primera expositora. Yo sí quiero una consulta, profesora, de todo de todos los proyectos que usted ha manejado, de todos en los cuales usted se encuentra trabajando actualmente. Vi que ahorita estaban con los arrecifes, ahora están viendo con creo que fue nidos o las casitas para las aves y todo eso. ¿Cuál de todos sus proyectos es el que usted ha encontrado más retos o le ha costado un poquito más dar solución? Ok, ninguno de los que hablé hoy, mi proyecto educativo ha sido, o sea, de los proyectos que he manejado, mi proyecto educativo, pero de los proyectos que están acá, bueno, no sabría, quizás el primero porque no es un campo que estuviese desarrollado aquí en Panamá. Tampoco era un campo que nosotros estábamos desarrollando de manera, digamos, regular. Era aprender bastante de la literatura, aprender a utilizar las máquinas aquí. eh, Diego, Rafael, los chicos en general que han trabajado muy fuerte por entender todas las máquinas que hemos comprado para poder estar haciendo lo que ustedes ven. Han sido muchos meses, podría decir que años ya de trabajo para poder llegar a ese punto. Así que quizás el primero. O sea, los retos de ahora es más que todo ahora que, digamos, conocemos un poco más, no vamos a decir que somos expertos ni que sabemos todo, porque para nada, cada día aprendemos muchísimo más de esto, pero entendemos un poco más de cómo podemos aprovechar la manufactura aditiva en este caso. Y no es que sea el único proceso y no lo hacemos por moda, sino porque es la que más nos conviene. Poder traducirlo entonces a soluciones que realmente no se queden en que la simulación dice que está bien. Ese probablemente sea el nuevo reto ahora. Listo, Así muchas que gracias. Tenemos al a profesor Miguel Miguel, Chen. a Miguel que Y, siempre tiene preguntas. y después pasamos con la pregunta que está en el chat. Se fue Miguel. No, y creo que abrí el micrófono, pero no se escucha o...
Y creo que no sé si fue algún problema de señal. Sí, porque tiene como el micrófono abierto. Bueno, no sé si de repente tenga algún problema y no se le escucha. No, Bueno, Miguel, no ¿Y te Miguel, ahora me escuchamos. escucha? Ahora sí ahora te sí. escuchamos, Miguel. Gracias. Sí, disculpen. Es que pensé que la pregunta que tenía Max era de este tema. Ok, Pero si quieres puedo ampliar. no, está bien. Que tenía otra pregunta y es que cuando nosotros en nuestro grupo de investigación hemos incluido la biomimética o la parte biológica de alguna manera, no, nos hemos dado cuenta de que en efecto lo que tú mencionaste al final de que ya no podemos hacernos las mismas preguntas para saber si el sistema está operando en las mejores condiciones. Nos encontramos específicamente en un tema de trigeneración que estábamos estudiando, nos dimos cuenta de que si medíamos al nuevo sistema con los mismos indicadores, eficiencia, potencia generada, entre otras cosas, el biológico basado bioinspirado, perdón, siempre iba a estar en desventaja si comparamos los indicadores convencionales. Entonces, nos empezamos a preguntar qué otros indicadores y cuántos más indicadores yo necesito incluir ahora para verificar el desempeño y comparar desempeño. Y ahí se hace la cosa bastante complicada. Entonces, me gustaría saber si ustedes ya tienen esa cantidad y cuáles son esos indicadores adicionales y si su evaluación se ha hecho más complicada o no es tan complicada. De hecho, sí. En los dos últimos casos sí hemos tenido que incluir nuevos indicadores. O sea, como había puesto, normalmente acá nosotros tomamos, o sea, por defecto, por decirlo así, en cualquier diseño, tomamos indicadores de proceso que van a hacer de que el proceso se pueda dar. En el caso de manufactura aditiva, que se pueda imprimir y que la pieza sea estable. O sea, son varios indicadores, edificabilidad, pompeabilidad y demás, pero o sea, normalmente eso se mide. Están los que son normalmente de la característica de la pieza, que son los indicadores mecánicos. Esos no van a cambiar, o sea, no podemos cambiar esos puntos, pero ahora tenemos también los indicadores biológicos, por ejemplo, y otros indicadores de desempeño mecánico, pero que tienen que ver con aspectos biológicos, como lo que hablaba de la parte de nutrientes. Al principio para nosotros fue como que, ok, ¿cómo nosotros medimos esta parte de nutrientes? Porque si no hay muchos trabajos, nada más encontramos un solo trabajo en la literatura que había hecho este tipo de análisis fluido-estructura para arrecifes coralinos. Es decir, la mayoría lo que trataba era la otra parte. Hago un estudio mecánico, el estudio mecánico funciona y hacemos el deployment. O sea, lo ponemos en el mar y asumimos que está funcionando porque hay colonización. Pero vamos, hay colonización de llantas en el mar. Eso no es suficiente. Entonces, traducir en qué velocidades son adecuadas para que, o sea, los nutrientes viajan realmente, no es que se quedan estáticos como, por ejemplo, en tierra también viajan, pero un poquito más lento. Y traducir eso a un concepto que fuese mecánico no fue fácil. No, fueron como 3 meses allí viendo cómo integrar eso, sobre todo porque me imagino que es lo mismo que pasa con ustedes y por eso los mencioné en un punto y mencioné acá también al grupo de Yasmín. Estamos trabajando en puntos que no están normados, que fue algo que preguntó el profesor José. No está normado, así que no tenemos digamos, como una hoja de ruta de qué es lo que tenemos que preguntarnos. Así que comenzamos nosotros a hacer las preguntas y bueno, esperamos publicarlas y bueno, estamos en eso, ya los mandamos a publicar y otras personas me imagino que también harán otras preguntas que no estamos haciendo nosotros y eventualmente lograremos esos cambios. Pero sí lo hace más difícil, no lo hace más fácil,
Lo hace más difícil no porque necesariamente sea más difícil, sino porque, o sea, son las preguntas desde la perspectiva que tenemos nosotros, que tampoco es la más amplia. Nosotros ciertamente sí consultamos con personas del campo, pero igual requerimos que justamente estos resultados estén afuera, estén publicados, estén en políticas públicas y que sean alimentados. Así que bueno, es lo que diría el comentario, pregunta que hizo Miguel, súper pertinente en varios campos de los que trabajamos aquí en la Universidad Tecnológica de Panamá. Gracias. Listo, muchas gracias, profesora. Aquí tengo un comentario del profesor Jaime Wink. Bueno, él nos comenta que este semestre estará dando en la Facultad de Ingeniería Industrial la materia de diseño industrial y que, bueno, gracias por el enfoque extremadamente interesante. Y tengo una pregunta por parte de Max Medina. ¿Qué propiedades del material ha sido la más difícil de optimizar? ¿La porosidad, la resistencia o la humedad? La porosidad es la... Ok, explico por qué y mi respuesta tan rápida. En este caso, la porosidad no es algo que pueda controlar. O sea, por lo menos lo que hace Melanie es una técnica de sacrificio. Pongo un material para sacrificarlo, pero distribuir el material de manera uniforme es difícil. Hay procesos de manufactura que lo hacen muy bien, procesos muy industrializados, muy lejano de lo que nosotros o cualquier persona que esté trabajando en este campo ahorita mismo puede hacer. Suponemos que en el futuro tendremos máquinas para eso, pero ahorita mismo no. Entonces, si nosotros no podemos controlar dónde van a estar los poros y lo único que podemos controlar es la distribución de poros, hace difícil el control. En cuanto a la resistencia, pues podemos caracterizar muy bien el material y podemos lograr valores de resistencia bastante cercanos. No es tan fácil porque si estamos hablando de materiales naturales, son materiales que dependiendo de la época en donde lo coseché, de dónde lo coseché, va a tener variaciones. Pero aún así es un poquito, digamos que la amplitud de lo que se puede tener es un poquito más cerrada. Y la humedad igualmente, o sea, la humedad y la resistencia van un poquito de la mano de las condiciones del material, pero la porosidad no, la porosidad es un aspecto material y es un aspecto de fabricación, así que tengo como dos partes allí que van a intervenir para que se dé. Listo, muchas gracias. Creo que, profesora, por el momento no tenemos más preguntas. Para finalizar, quiero agradecerle a usted y a Melanie por esta presentación. Ha sido muy interesante, aprendí muchas cosas